Muy buenos días a todos. Desde Finanzas Trading, como es usual, vamos a hacer el cierre de mercado el día de hoy junto a Square Financial. El día de hoy, a pesar de que no hubo grandes noticias o eventos macroeconómicos en nuestro calendario económico, valga la redundancia, sí vimos una jornada con unos movimientos interesantes en diferentes activos financieros. Me gustaría resaltar, antes de comenzar con el análisis, tres puntos importantes. El primero, hoy la reunión del Banco Central Europeo, las palabras específicamente de la presidenta del Banco Central, Christine Lagarde, anunciaron que todavía es demasiado pronto para debatir el fin de la ayuda de parte del Banco Central Europeo, y por lo tanto vamos a todavía extender un periodo adicional en el cual todavía podemos estar proyectando ayudas continuas de parte del Banco Central Europeo, no solo al mercado financiero, sino también a la economía en general. Entonces, eso tranquiliza un poco los mercados y da la oportunidad de que se aprecien correctamente los índices accionarios el día de hoy. De hecho, la mayoría de la renta variable en la sesión de Estados Unidos se apreció positivamente. La sesión que está cerrando, que cerró aproximadamente hace 40 minutos. Em, y por otra parte, pues en Estados Unidos tenemos un escenario mixto para los índices accionarios, como vamos a revisar ahorita en un momento, sobre todo con miras a la decisión, a la reunión del miércoles de parte del Banco Central, de la Fed específicamente en Estados Unidos, que va a ser muy importante porque definitivamente va a marcar la pauta de los mercados financieros de aquí en adelante. Sobre todo, recordemos por los niveles inflacionarios a los cuales queremos observar cuál es la interpretación de parte de Jerome Powell. Por otra parte, el petróleo también importantísimo, se cotiza por arriba de los $70, inclusive estamos en máximos históricos que nos observan desde hace ya mucho tiempo, como lo vamos a revisar ahorita en un momento. Iniciemos de una vez con el escenario Forex. El día de hoy fue positivo para las libras, para las divisas más importantes. Específicamente estamos hablando del dólar americano, del euro y de la libra esterlina. Bastante positivo el día de hoy. Por supuesto, hubo algunas variaciones no tan apreciativas para estas tres divisas, como por ejemplo son las del dólar neozelandés y el real brasilero, que se apreció muy bien frente al dólar americano. Unas dos excepciones ahí a la regla del día de hoy, pero en general las apreciaciones fueron bastante positivas para el euro, el dólar y la libra esterlina, a pesar de que no todas las divisas se encuentran en el terreno a la parte izquierda. Sí, las pocas divisas que se apreciaron frente a estas tres grandes pares de divisas, lo que podríamos hablar es que son apreciaciones muy ligeras en el orden del 0,2, a excepción, como les digo, del real brasilero, que se apreció el 0,9 el día de hoy frente al dólar americano. En general, una buena jornada para las divisas más fuertes el día de hoy. Jornada totalmente negativa para el yen japonés, el cual perdió terreno hoy, específicamente o encabezado por el dólar neozelandés, el cual se apreció 0,6 frente al yen japonés. Un comportamiento muy similar y muy interesante en cuanto al dólar canadiense, el neozelandés y el australiano, los cuales inclusive se comportaron más positivos que las tres divisas que les mencioné al principio, que el dólar, que el euro y que la libra esterlina. Muy buenas apreciaciones para el canadiense, el neozelandés y el australiano, casi que tuvieron un comportamiento similar el día de hoy, por lo menos frente al yen japonés y frente al florino. em, y frente al resto de divisas, específicamente, en realidad casi que el comportamiento es igual el día de hoy en todas las divisas, para estas tres divisas, para el canadiense, para el dólar canadiense, para el neozelandés y para el australiano. Entonces, un comportamiento demasiado, eh, demasiado igualitario para estas tres divisas. Y por otra parte, si tú, o sea, hoy sí tenemos un escenario em, bastante polarizado, es decir, podríamos hablar que las tres divisas, el euro, el dólar y la libra esterlina, les fue en general bien, pero por supuesto hay que tener en cuenta que el canadiense, el neozelandés y el australiano se apreciaron también muy bien, inclusive lo hicieron mejor contra la mayoría de divisas contra los que tienen pares.
Además del yen japonés, también perdió mucho, estas tres divisas que acabo de nombrar, perdieron mucho terreno contra el franco suizo. Y para terminar, divisas no tan importantes como el peso mexicano, em, el rand sudafricano, por supuesto, y el Slotty, perdón. Lo que observamos fue un escenario bastante negativo el día de hoy. Entonces, en mi opinión, las divisas más importantes, las más de los países más desarrollados, se apreciaron el día de hoy, mientras que las divisas de los países emergentes, a excepción del el brasileño, cayeron el día de hoy claramente. Si nos vamos al comportamiento de índices accionarios, mayoritariamente positivo y sobre todo resaltar el papel el Dow Jones, perdón, del Nasdaq, el cual creció mucho el día de hoy. Y comenzamos a observar que el comportamiento del índice brasileño también tuvo un muy buen comportamiento el día de hoy, entre los cinco mejores índices que actuaron el día de hoy, junto a también al IBEX 35. Por supuesto, hay que tener en cuenta que el brasileño no solamente actuó positivo en su índice accionario, sino también la divisa se apreció muy bien el día de hoy. Caídas para el Dow Jones, para el Dow Jones sí, y para el Russell, caídas no muy grandes, menores al 0,5%, pero al fin y al cabo caídas. Igual no se observa en pantallas, pero el SP500, perdón, tuvo una apreciación positiva el día de hoy. Inclusive estamos en máximos históricos de parte del SP500. Entonces jornada positiva en general para las bolsas el día de hoy, para los índices accionarios, sobre todo resaltando los europeos, los cuales crecieron sostenidamente el día de hoy. Ahora, en materias primas, lo que observamos es una clara caída en las materias primas agrícolas, el maíz, la soya, el algodón, el azúcar, el café, hasta el café, presentaron caídas superiores al 1%. Inclusive podríamos hablar en promedio de caídas del 2% para la mayoría de materias primas. Por supuesto, em, materias primas agrícolas, perdón, por supuesto la cocoa se alcanzó a apreciar el día de hoy, como a colarse en el terreno positivo. Y también tuvimos unas caídas importantes que creo que hay que señalarles para el oro, el cual no se está apreciando ya desde hace un tiempo, ha presentado una gran debilidad para comenzar a marcar máximos, y esto habla de un escenario bien positivo para la renta variable en búsqueda de los inversionistas, en búsqueda de mayor riesgo y menor demanda de activos para cubrir sus posiciones más riesgosas. Entonces, eso es una conclusión interesante que hay que igual seguirle el paso al oro. Y por otra parte, le fue mayoritariamente bien a los metales industriales el día de hoy, a excepción del paladio y del cobre. Lo que observamos es que el aluminio, el níquel, el platino se aprecian el día de hoy. Y de lo más importante el día de hoy, las apreciaciones que tuvieron en el orden el petróleo, en sus dos referencias. Las dos referencias específicamente se ubican por encima de $70, los cuales estamos hablando ya de un terreno de máximos históricos. Entonces, muy importante esto, porque también refleja que se está apreciando el petróleo por un aumento en la demanda, a pesar que la oferta se ha venido aumentando ligeramente, marginalmente de parte de la OPEP. Por ejemplo, el WTI se ubica en $71 y el Brent se ubica en $73 para tener en cuenta. En el terreno de criptomonedas, bastante positivo el día de hoy, después de que el fin de semana Elon Musk volviera a decir que ya pareciera que estuviera jugando con el mercado. Por supuesto, volviera a decir que no, que las criptomonedas y que los que minan bitcoins tienen unas fuentes sostenibles, y que no hay que por qué tenerle miedo o tener una perspectiva negativa de parte de la criptomoneda. Definitivamente este tipo de opiniones lo único que está generando es volatilidad en un mercado que no es nada estable.
Y por eso es que ese comentario explica parte de las apreciaciones del Bitcoin que se levantan, o que el día de hoy tuvieron una apreciación del 2%. Bitcoin no supo mantener la cuota superior a los $40.000, sin embargo no se ubica muy lejos de ella, está en $39.800. Ethereum se ubica en 2.5. Ethereum hay que prestarle mucha atención porque a pesar de las subidas y bajadas del resto de criptoactivos, esta se sabe mantener muy bien. Ese es el resumen del día de hoy. Espero que les haya servido de mucho. No me queda nada más que invitarlos desde Finanzas Trading a que hagan todas sus operaciones de trading, y también, por supuesto, esperar que tengan una relación muy estrecha con los asesores comerciales desde Finanzas Trading para que puedan tener las oportunidades de inversión que hace el equipo de analistas lo más rápido posible y que puedan aprovechar esas oportunidades en el mercado. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Hasta luego.